Bueno, gente, a ver, por ejemplo, la pregunta 1 de este cuestionario decía, era un verdadero o falso, si un relé térmico era un elemento auxiliar, perdón, utilizado en los circuitos de comando para proporcionar contactos auxiliares. ¿Qué les parece? Está ahí la respuesta, obviamente, pero... Perdón. Es falso, porque es para proteger el motor contra sobrecargas. Exactamente. Es para proteger el motor contra O sobrecargas. por una sobrecarga. Evidentemente es para proteger el motor contra algún tipo de sobrecarga. Pueden llegar a contar con elementos auxiliares, digamos, ¿cómo se llama? Contactos auxiliares para la configuración del esquema de comando, pero no es esa la finalidad del elemento. Perdón. Bueno, así que está claro que esta respuesta es falsa. En este cuestionario, les digo o hago referencia a este porque las preguntas estaban al azar, o sea, puede que, o seguramente a otros les haya tocado otras preguntas y en otro orden. Bueno, ¿qué circuitos o qué esquemas son los que están representados en la figura siguiente? ¿Qué les parece que es el esquema de la izquierda? Todo, cualquiera que quiera participar, e incluso no importa si se equivocan. La izquierda es uno de control y el de la derecha de potencia. Exactamente, es uno de comando, de control, un esquema de comando. El de la derecha es un circuito de potencia, pero dentro de lo que sería un circuito de potencia, ¿qué estaríamos representando? ¿Qué sería un circuito Trifilar. Trifilar o también, Filar de potencia. o también denominado multifilar, en caso que generalmente se representa unifilar o multifilar. Trifilar sería uno dentro de lo que es el multifilar, exactamente. Acá, quien le tocó esta pregunta, además me puso representación conjunta. No, en este caso no es representación conjunta. No sé si se presta la confusión por ahí que esté al lado este esquema de comando, al lado del de potencia, puede llegar a pensarse que está representado, pero son dos imágenes diferentes, ¿no? Una representación conjunta sería, por ejemplo, si yo acá tuviera acceso al neutro y saco con una línea, y todo este esquema lo hago con una línea de acá y me voy hacia el neutro, o sea, cierro el circuito con el neutro, eso sería una representación conjunta. Como que estuvieran vinculados de repente. Claro, si yo hiciera como lo hicimos en un ejemplo en una de las clases teóricas, yo sacaba directamente de la línea, como si esta línea saliera desde acá, digamos, yo hago todo el circuito y lo cierro a través del neutro. Claro. A eso hace referencia cuando hablo de representación conjunta, que el esquema de comando estaría representado en el mismo esquema de potencia, en este caso trifilar o multifilar. Por ahí puede llegarse a prestar la confusión. Yo me parece que le puse conjunta. Claro, puede llegar a prestarse la confusión de que este esquema que está acá, no solo que dice línea neutra, capaz siquiera más o menos, como si fuera de corriente continua, se prestaría menos a la confusión, o que justo por ahí hayan pensado que este circuito de acá estaba unido de alguna manera al circuito de potencia, pero no es la idea. Son dos circuitos. Sí. No, yo interpreté cómo estaban los dos, un esquema al lado del otro, y claro. el esquema de comando pertenece a ese circuito de potencia. Yo lo interpreté como representación conjunta. Está perfecto. Sí, por eso hago la aclaración que se puede prestar la confusión y si este tipo de cuestionario sale en algún examen, lo voy a anotar para modificar la pregunta porque puede prestarse a confusión. Pero bueno, la idea, igual bien pensado, pero la idea era que era un esquema funcional, el de la izquierda, y un esquema multifilar, el de la derecha. De todas formas, habría que ver cuánto le evaluó esto. Le puso 4 puntos porque le tomó... no sé si se lo tomó correcto. Tendré que fijarme bien. No, está bien, se lo tomó correcto. Son 4 por pregunta. Más allá de que hayas puesto una opción de más, digamos, te la está tomando correcto.
lo cual es un moco, porque me tildan todos los casilleros y se la va a tomar correcta. Algo a corregir. Bien. De los siguientes sensores de proximidad, elija el o los sensores capaces de detectar y además valorar la distancia a la cual se encuentran los objetos. Bueno, acá lo respondieron bien, el que es capaz de poder detectar la distancia, o sea, valorar, ponerle un valor a la distancia a la cual se encuentra el objeto, es el sensor ultrasónico. Dentro de esas opciones. Ingeniero, o sea, no sé si es capaz el dispositivo de hacerlo, pero el sensor óptico con reflexión, o sea, tenía entendido de que, digamos, si yo, o sea, no sé si mide la distancia con la que va y vuelve el rayo, entonces si se cruza algo, vuelve antes, digamos, llega más rápido, por lo tanto podría medir distancia en ese sentido. Es que se supone que cuando se cruza algo no refleja. Claro, también. Entonces no te va a poder medir la distancia, sino solamente te va a avisar que algo se cruzó. Exactamente, Bien, por eso. esa es la idea de los sensores ópticos, ¿no? Cuando digamos, hay diferentes tipos de sensores ópticos. Los más sofisticados tienen la opción de medir distancias. Claro, eso ¿Sí? no sabía si el dispositivo podía o no, pero... Claro, pero dentro de lo que nosotros vimos, digamos, Claro. el sensor capaz de medir, capaz de medir la distancia a Distancia la que de se encuentra un ultrasonido. objeto, es el sensor ultrasónico. El sensor óptico, posiblemente no, seguro, hay sensores ópticos de mayores prestaciones que te pueden llegar a medir o a dar una distancia del objeto, ¿sí? No así los inductivos y capacitivos. Ingeniero, disculpe. Sí. Viene en el mercado una especie de, bueno, una símil cinta métrica, pero Sí, no es física, digamos. sí, que es óptico, sí, lo he visto. Es con Es con un ¿ese láser. sería es un ultrasónico o qué sistema tiene? No, eso es óptico. O sea, no es un detector de proximidad, ¿no? Es un dispositivo netamente hecho para medir distancias. No es de los más exactos, al menos los que yo he visto no son muy exactos, o sea, tienen bastante margen de error, pero son ópticos, son con láser y sí, son efectivamente para medir distancia. Por eso les digo que hay sensores ópticos que son aptos para medir las distancias, no lo que nosotros habíamos visto, pero hay sensores ópticos que son aptos para medir distancia. Pero eso ya son, disculpe, Sí. esa clase de, ya son herramientas, digamos, Claro, más que sí. en sí. Claro. Exactamente, Sí, yo son consultaba herramientas, sí, las he visto, a esas herramientas que me decís, sobre todo yo, por ejemplo, que trabajo en la parte de líneas de alta tensión, se usan bastante para medir, por ejemplo, el vano entre estructuras, entre apoyos, pero, como les digo, no son herramientas de alta precisión. Incluso si ustedes saben cómo funcionan las estaciones totales, son todas herramientas ópticas, ¿no? Donde ustedes le apuntan mediante un láser a un espejo y en definitiva lo que le están midiendo, ahora son todos con GPS, pero todavía existen y se usan mucho las estaciones totales, que son las que siguieron después del teodolito, que también era una herramienta óptica, que son herramientas que se utilizan para medir distancia, pero son herramientas específicas para la medición de distancias, ¿no? O sea, acá estábamos hablando de sensores que la intención que tienen estos sensores simplemente es detectar la presencia o no de un objeto. Evidentemente sí, con algún dispositivo óptico podés medir distancia, de hecho que hasta hace poco ahora se usa mucho el GPS, pero hasta hace poco, y se sigue usando todavía, todas las herramientas para medir distancias son ópticas. La estación total es un claro ejemplo de eso. Simplemente lo que mide es la reflexión de la luz. Tiene que haber dos personas, uno que esté manejando la estación total y otro que va con un aparato óptico, como si fuese una especie de espejo, por decirlo de alguna forma, se para en el lugar a medir la distancia y lo que se mide, entre otras cosas, la distancia. Se puede medir por trigonometría, alturas y demás. Igual, como les digo, son preguntas por ahí que pueden llegar a prestarse a la confusión, así que está bueno este repaso para
pulirlas un poco en el caso que algún parcial te contenga de estas. Y me muestra un poco, nos muestra a mí y a Gustavo, cuáles son las dudas que pueden llegar a presentarse, que pueden llegar a tener ustedes. ¿Quedó claro eso? O sea, el sensor por sí mismo no está hecho para medir distancia, pero existen herramientas, como bien decía creo que Marcos, que están diseñadas exclusivamente para eso, ¿no? Para medir distancia. Bueno. ¿Qué le parece esta respuesta? Bastante simple, digamos. Los detectores de proximidad ópticos por barreras de reflexión. Un objeto que interrumpe el haz de luz proyectado por el emisor a través del reflector hacia el receptor origina una conmutación en la salida. Bueno, evidentemente el principio de funcionamiento de este tipo de detector. Bueno, a ver, un relé temporizado con retardo a la conexión. Esto lo usamos bastante en la clase pasada. Funciona de la siguiente manera. Se setea el tiempo de retardo a la conexión deseado y una vez pasado ese tiempo se energiza la bobina, cambiando de posición los contactos del mismo. ¿Es verdadero o es falso eso? ¿Y por qué falso? Si se anima a decirlo. Pero con retardo la conexión era apenas se energiza la bobina, empieza a contar. Y cuando termina el conteo, desconecta. Claro, ahí está especificando que una vez pasado el tiempo se energiza la bobina, y no es así. Claro. Este temporizador se energiza la bobina, empieza a contar el tiempo y después cambia de estado. Exactamente. La bobina se va a energizar en ambos casos cuando se energice el dispositivo, digamos. O sea, no hay un retardo a la energización de la bobina propiamente dicha. Que ya sea en el retardo de la conexión o la desconexión, lo que va a estar temporizado es la acción de sus contactos auxiliares. En el caso de un retardo de la conexión, TON o TON, lo que hace es que cuando se energiza la bobina, pasa un cierto tiempo y ahí cambia el estado de sus contactos. En el caso de TOFF o TOFF, o con retardo a la desconexión, son las diferentes formas de llamarlo, o sea, la bobina se energiza, los contactos cambian inmediatamente, pero cuando se desenergiza la bobina, los contactos continúan en ese estado hasta que pasa el tiempo que habíamos seteado previamente. Esas son las diferencias. Pero acá hay una pequeña trampa en la redacción de la pregunta y te dice que la bobina se energiza después de que pasó el tiempo de seteado, ¿no? La bobina se energiza siempre en el momento en el que nosotros le damos energía. Está claro eso, ¿no? Igual ahora ustedes la usaron, la van a usar muchísimo en los temporizadores de los elementos que más se usan en el práctico con Gustavo, así que le van a agarrar bastante la mano a los temporizadores. Bueno, acá está el despiece de un contactor, ¿sí? Y lo que nos está indicando la flecha dice, según la imagen, el muelle o resorte indicado con la flecha roja cumple la función de regular la presión de los contactos móviles respecto a los fijos, ayuda a lograr la apertura brusca y efectiva al momento de desenergizar la bobina del contactor, ayuda a mantener cerrado el contactor de corriente alterna mientras la corriente de la bobina está pasando por cero, ninguna es correcta. Existen dos resortes acá, si ustedes se fijan en la imagen, este es un resorte el más grande, digamos, de los dos, acá arriba en otro. Este de resorte es en realidad el que se asegura de que el contactor abra en cuanto nosotros cortamos la energía a la bobina. Si ustedes se fijan acá, es el que ayuda a lograr la apertura brusca y efectiva al momento de desenergizar la bobina. Existe otro resorte que se denomina resorte de presión, que es el que da el contacto efectivo cuando se cierra el contactor o ayuda a mantener la presión en los contactos móviles respecto a los fijos. Pero ese es el resorte más chiquito, el resorte de presión, el que está arriba. Un resorte más, con menos coeficiente K, digamos.
Bueno, en los diferentes tipos de coordinación de las protecciones, básicamente la tipo 1 se diferencia de la total en que se permite, en condición de cortocircuito, que el material pueda ocasionar daños a las personas e instalaciones, como así también la posible proyección de materiales encendidos fuera del arrancador. Bueno, está claro que eso es falso, ¿no? O sea, en ninguna de los tres tipos de coordinación de las protecciones se permite eso. Cuando vimos coordinación de las protecciones, lo que se iba variando, digamos, es el daño que se puede llegar a producir en la protección térmica o en el contactor, en detraimiento por ahí de la continuidad del servicio, pero en ninguno de los tres se permitía que haya algún tipo de proyección de material o daño a la persona de instalación. Eso no está permitido. Bueno, esto es un poco lo que hablamos al principio del año. En los sistemas automáticos podemos asegurar la variación del motor, evidentemente si es un sistema automático en todo el proceso, ¿no? En el arranque, en el frenado, en la variación de velocidad, nosotros podemos controlar la variación de esa velocidad. Ahí pregunto por un tema del sistema. Sí. O sea, calculo que si marcar las tres y no todas las respuestas son correctas, las tomaría mal. O sea. Bueno, el sistema tiene a veces esa Por las dudas que le cositas. No, sí, yo cuando tomamos, les adelanto, no somos muy partidarios de tomar este tipo de examen en los exámenes con nota, digamos. No, lo podemos tomar como un complemento por ahí, pero no lo tomamos mucho. De todas formas, siempre que lo hemos tomado, el año pasado, porque antes no lo usábamos, siempre los vemos a los exámenes y nos fijamos que, porque así como pasó recién que la marco correcta, aún habiendo marcado una que era incorrecta, puede pasar al revés, que en vez de poner todas son correctas, marquen estas tres, digamos, y a lo mejor el sistema se las toma mal. Pero siempre nosotros las controlamos lo mismo. Así que igual, tranqui con eso. Los motores eléctricos que accionan una máquina con los sistemas automáticos de mando se puede controlar. Bueno, estos son bastante parecidos porque el sistema asigna preguntas al azar y evidentemente esta pregunta y esta son bastante parecidas. Pero bueno, podemos controlar el par, podemos controlar la conexión y desconexión, la variación de la potencia, aceleración, todos los sistemas automáticos podemos controlar todas estas variables. Bueno, ¿ves lo que les digo? Por ahí el sistema repite un poco o preguntas que son diferentes, pero el sistema no las puede elegir, digamos, algo que yo se las separo un poco. Entonces le está dando preguntas muy parecidas. Bueno, para aconsejar el uso de detector de proximidad y tipo es necesario conocer, entre otras cosas, tipo de material a detectar. Evidentemente no es lo mismo un detector de proximidad inductivo que uno capacitivo, uno óptico, o sea, todo va a depender del tipo de material a detectar. Si tengo que detectar un material conductor y ferromagnético y yo le pongo ultrasónico es porque me sobra la plata, digamos, y está cerca, o relativamente cerca. Porque si la distancia de detectar no es muy grande, yo con un sensor inductivo lo puedo detectar tranquilamente, y más si es de las características que dije, o sea, ferromagnético. En medio ambiente de la instalación también. Bueno, evidentemente acá se la está poniendo mal, era lo que decía recién. Respuesta incorrecta. Respuesta correcta es A, B, C y D. Bueno. No sé por qué acá el sistema se la está marcando. Era la F ahí. ¿Cómo? La F era la correcta. Claro. Bueno, eso era un poco lo que me decía recién. Con una cruz porque toma como correcta la F. La F, exactamente. Era lo que me decía justamente recién. No me acuerdo quién fue que habló. Me parece que fue Barrenau. No me parece. Sí, fui yo. Esto es un ejemplo de lo que me decías vos recién. Por eso nosotros tenemos que verlos a estos tipos de examen. Porque en el caso de preguntas de este estilo, si ustedes me marcan todas estas, digamos, la pregunta está configurada para que esta sea la correcta. Si ustedes marcan esta, la respuesta está bien, digamos, pero al no haber marcado esta, el sistema toma como que está mal. Igual no hay drama porque nosotros siempre las vemos a los cuestionarios. Y algo que voy a implementar para
la próxima vez que haga uno es que ustedes tengan acceso a la revisión del cuestionario, porque de esa forma considero que se van a sacar más dudas, o que capaz vengan a la clase siguiente con las dudas ya puntuales. Es una cuestión de configuración, digamos, del cuestionario, no es nada difícil. Eso le iba a preguntar, ingeniero, no lo podemos ver. No lo... voy a ver si puedo reconfigurarlo de tal forma de que ustedes puedan verlo. Ya me voy a fijar. No está permitido por la configuración que le hicimos, digamos, pero ya me voy a fijar si puedo cambiarlo para que ustedes puedan entrar a verlo. O sea, me voy a fijar. Bien, gracias. Después igual si alguien lo quiere ver, al suyo en particular, me dice y lo vemos, porque yo sí puedo verlo. Bueno, se denomina histéresis o recorrido diferencial de un sensor inductivo a la diferencia entre los puntos de activación y relajación del mismo. Espero que se acuerden que justamente era eso, era la diferencia que había entre el punto de activación y de desactivación o relajación para que no se produjera algún tipo de zapateo, por decirlo de alguna forma, o de activación y desactivación en el caso de que haya algún material a detectar justo en el lugar en donde cambia el estado el sensor. Entonces, por eso se cambiaba el punto de activación con el de relajación o de desactivación. Bueno, ¿para qué se producen de chapa laminada los electroimanes? Digamos, más que el núcleo del electroimán de un contactor. Evidentemente es para reducir pérdidas, ¿sí? Evitar zumbido no, el zumbido nosotros lo evitamos con qué tenían los electroimanes de corriente alterna en el contactor para evitar el zumbido o el zapateo. La espira de sombra. Exactamente, la espira sombra era la encargada de provocar una corriente en desfasaje con la principal, que en definitiva esa corriente me terminaba suministrando flujo magnético en los momentos en los que la corriente principal pasaba por cero. O sea, para evitar el zumbido, lo que se usaba era la espira de sombra. Bueno, los elementos que tenemos que asociar para realizar la coordinación de las protecciones, esto lo vimos bastante también. Protección contra cortocircuito, contra sobrecarga, el contactor, lo que sabe la conmutación, y faltaría el seccionamiento, porque bueno, la pregunta me está pidiendo que ustedes digan cuáles de estos elementos debemos utilizar, ¿sí? Acá faltaría para tener la salida motor completa el seccionamiento, ¿no? Porque el contactor estaría haciendo la de conmutación. Bueno, sensores de proximidad capacitivos, está muy fácil. Evidentemente sirven para detectar materiales metálicos como no metálicos. Bueno, acá estamos un poquito de lo que hablábamos recién, ¿no? En esa pregunta, ¿Cuál? en la anterior, Sí. yo ahí, por ejemplo, puse falso porque yo sé que sí detectan a los dos, pero los que no son metálicos los detectan mucho menos. Entonces, lo Bueno. supongo que Sí, en realidad está un poquito, sí. no era bueno detectándolo. Vos sabés que está buena la aclaración porque me acabas de hacer ver que la pregunta no está del todo bien redactada. Porque en realidad el capacitivo, la ventaja que tiene es que detecta tanto metálico como no metálico. No es que los metálicos no lo detecten, sino como bien dicen, tiene mayor capacidad para detectar materiales, o se los utiliza más para utilizar materiales que sean no metálicos, ¿sí? Justamente para eso se hace el sensor capacitivo. Está bien la aclaración, está buena. Está bien la aclaración. O sea que en realidad el capacitivo detecta mejor los materiales no metálicos. En cambio, el inductivo, el sensor inductivo, no detecta los materiales no metálicos. ¿Sí? Eso sí, ese directamente no los detecta. Bueno, acá está
el tema que hablábamos recién un poco de la representación conjunta. Si se fijan, en este caso sí sería una representación conjunta, que es lo que decíamos recién, porque tenemos el esquema de potencia, tenemos la línea de neutro, ¿sí? Entonces nuestro esquema de comando sale de una de las líneas, cualquiera, pasa por el fusible, pasa por nuestro contacto auxiliar que está vinculado, o sea, de la protección térmica, un pulsador de parada, un pulsador de marcha, un contacto auxiliar de contacto y la bobina de contacto, pero todo está representado en el mismo esquema y con las mismas, o sea, en la misma alimentación en la que está nuestro circuito de potencia, está nuestro circuito de potencia. Está todo dentro del mismo esquema. Podría Y el ver el que del no es... lado sería el unifilar. Exactamente, el lado es un unifilar, que si se fijan no son del mismo circuito, ¿no? Acá tienen dos contactores y acá tienen uno Claro. solo. Este tiene más pinta de ser un inversor de marcha. Entonces, esa es la diferencia que hablábamos recién de la representación conjunta con la otra pregunta que estaba un poquito más atrás, que estaba el de potencia o el trifilar en un lado y el de comando en el otro. Sería ingeniero el esquema funcional. Y funciona lo de comando. ¿Qué no Ah, funciona lo de comando? Ujú. ah, Funciona lo de comando. Denota o marca el funcionamiento del dispositivo, del circuito. Bueno. Bueno, esta pregunta simplemente lo que había que hacer era ordenar mediante un desplegable acá las diferentes definiciones para el interruptor, el seccionador, el interruptor automático o el interruptor seccionador. Me acuerdo lo que está en el apunte. ¿Sí? Por lo visto lo hizo bien. Bueno, en función de si abre cortocircuito, si sirve como seccionador, que se puede, o sea, si es apto para seccionamiento y demás, ¿no? Bueno, dispositivo que tiene referencia de Bornes 1314. Un contacto normal abierto ubicado en la posición 1 del dispositivo. Dijimos que en el caso de contactos auxiliares, ¿sí? Tienen un número de dos cifras, digamos, donde la primera cifra representa el lugar donde está ubicado y si es normal abierto o normal cerrado, en este caso 3-4 o 1-2 corresponde a normal abierto o normal cerrado. Bueno, si se desea detectar mediante un sensor un elemento no metálico a una distancia menor a 50 milímetros en un ambiente ruidoso, del siguiente del estado seleccionar el sensor adecuado y de menor costo para la condición. Bueno, evidentemente al decirte no metálico ya te está dando una pista, te da la distancia como para decirte que está relativamente cerca, o sea, 5 centímetros, un ambiente ruidoso para que no le quieras poner bueno, igual no le pone acá la opción ¿cómo se llama? Del ultrasónico, pero evidentemente te está llevando hacia el sensor capacitivo, ¿no? Porque vos lo podés detectar con el óptico, pero te pone los precios justamente para que te vayas hacia el capacitivo. Bueno, los sistemas automáticos que tienen bucle abierto, evidentemente estos sistemas automáticos nosotros no podemos mantener un régimen de funcionamiento porque ante una perturbación, la que sea, el sistema se puede desestabilizar, ¿no? Entonces hay que estar continuamente atentos en estos sistemas que ante una pequeña variación, ya sea en la entrada o en la salida, puede alterar el sistema. No así en el caso de los sistemas de bucle cerrado, donde hay una retroalimentación que mediante un comparador me ajusta la salida o a la entrada en función de la salida. La cámara de extinción o de apaga chispa de un conductor sirve, bueno, evidentemente para todas esas opciones. Lo alargamos al arco eléctrico, al alargarlo se enfría el arco, lo dividimos en tensiones más chicas, la tensión total
que hay entre los contactos del contactor. Al dividirlo, ¿cómo es? Se subdivide en tensiones más chiquitas. A ver un segundo que empezó a sonar algo acá. Ahí va. Ahora sí. Les decía que justamente la cámara de extinción apaga chispa servía para, bueno, lograr extinguir rápidamente el arco mediante estas características, ¿no? Alargándolo, enfriándolo y dividiendo la tensión. O sea, se divide el arco y se subdividen las tensiones en él. Bueno, 35, 36. 5 y 6, ¿se acuerda qué era? O sea, función especial, por ejemplo. Un contacto auxiliar de un relé térmico sería 35, 36, por ejemplo, que estoy ubicado en la posición 3. No, la función especial es, por ejemplo, un temporizador. Por ejemplo, una función especial es un temporizador. Por eso es un contacto normal cerrado con función especial, ubicado en la posición 3 de dispositivo. Función especial es, entre otras cosas, una temporización, por ejemplo. Podría ser otra, pero es la que más se usa. Porque para las protecciones se utiliza el 9 y el 0, si se acuerdan. Bueno. Los sensores ópticos de proximidad pueden ser afectados por perturbaciones electromagnéticas. No. Los sensores ópticos pueden tener hay que tener cuidado con el nivel de iluminación que haya en el ambiente, pero no por una cuestión electromagnética. El nivel, profe, hay en los sensores ópticos, no sé, el nivel de, bueno, no sé si hay mucho polvillo en el ambiente y demás, eso también influiría, ¿no? Sí, seguro. Un ambiente sucio, por decirlo de alguna forma, con alto nivel, puede ser polvillo, puede ser lo que sea, ¿no? Se me ocurre cementera o lugar donde se maneje, no sé, harina. Hay que tener en cuenta que se nos puede tapar tanto el emisor como el receptor y hacerlo funcionar, ¿no? O sea que hay que tenerlo en cuenta eso. Claro. Bueno. ¿Qué quiere decir eso? Es un contactor con, un temporizador con retardo de la conexión. Exactamente. Es la bobina de un temporizador con retardo a la conexión. O sea, mando electromagnético de puesta en trabajo retardada. Así lo dice la norma, que está ahí en la autogestión. No, en la autogestión no, en el aula virtual, perdón. Donde están los símbolos gráficos y así se denomina al temporizador propiamente dicho, tipo tono, con retardo de la conexión. O sea, mando electromagnético de puesta en trabajo con retardo. Es la bobina, evidentemente. Después nosotros, este temporizador evidentemente va a tener sus contactos para realizar el circuito. Y bueno, más de sensores. ¿Cuál será el mayor alcance para sensor? Bueno, en general las preguntas eran bastante simples, salvo alguna que pueda llegar a haberse prestado la confusión y que por ahí es un error nuestro, no nos dimos cuenta en su momento. Vimos un nivel bastante bueno para haber sido sorpresa, digamos. O sea, las puntuaciones más bajas no bajaban de los 45 puntos, me parece, o 40 puntos. Teniendo en cuenta que es un cuestionario que no fue avisado, está bastante bien. Hasta puntuaciones las más altas andaban alrededor de los 82, 85. O sea, dentro de todo bastante bien.
Son preguntas, les repito, simples, ¿no? O sea, los parciales no son así, tenganlo en cuenta. Esto es únicamente para que midan un poco a ver qué tanto están siguiendo la materia. ¿Alguien quiere ver su cuestionario? Si no, después yo voy a ver si lo puedo configurar para que lo vean. No sé si lo voy a poder configurar una vez que ya lo hicieron, pero bueno, voy a probar. ¿Alguien quiere verlo? ¿Tiene alguna duda con alguna pregunta que le haya tocado? ¿No? Bueno, acá está un gráfico más o menos como anduvieron, un poquito menos, entre 35. La mayoría estuvo entre los 50 y los 60, y varios llegaron a los 80, 85. O sea, por ser un cuestionario sorpresa anduvieron bastante bien, pero a su vez era bastante simple, ¿no? Es lo que voy a que no se dejen estar con eso. Y la unidad más fácil, que es la unidad 1. Bueno, como les había dicho, justamente ese cuestionario lo tomamos porque dábamos por finalizada la primera unidad de la materia, y ahora empezamos a meternos a una parte un poquito más profunda, digamos, ya salimos de todo lo que es el comando, la protección, los sistemas, el automatismo propiamente dicho, ya para pasar específicamente a cómo se van comportando los motores, las máquinas eléctricas en general, pero específicamente los motores, porque para poder elegir qué tipo de motor vamos a necesitar en algún proceso, evidentemente tenemos que saber cómo se comportan esas máquinas ante lo que se les solicite, ¿no? Evidentemente, las diferencias constructivas que hay en los motores hacen que se comporten diferente a medida que nosotros le vamos pidiendo más prestaciones. Y justamente eso es lo que empezamos a ver ahora en esta unidad. Empezamos a ver las características mecánicas de las máquinas eléctricas. Las características mecánicas es una característica que nos dice qué va pasando con la velocidad del motor a medida que nosotros le vamos solicitando más para el eje, ¿no? Porque el motor no funciona en vacío. El motor nosotros lo ponemos por algo, para accionar algo, para hacer andar, por ejemplo, una cinta, para hacer andar algún tipo de, por ejemplo, de elevador. Y conforme nosotros vamos cargando la máquina, la característica del mismo va cambiando, ¿no? Es decir, va cambiando su velocidad, entre otras cosas. Así que bueno, dentro de lo que son los motores eléctricos, podremos hacer una pequeña clasificación en dos grandes grupos, que serían los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna. Lo que es de accionamiento, digamos, los motores que se utilizaban antiguamente, sobre todo todavía se utilizan, pero antes que existiera la electrónica de potencia como ahora, se utilizaban para los automatismos, sobre todo los motores serie, porque presentaban algunas facilidades para su control, ¿sí? Era más fácil controlarlos porque, bueno, ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, controlar un motor serie era más fácil, ¿no? Entonces, estos se utilizaban en los automatismos. Dentro de lo que es los motores de corriente continua, tenemos el motor serie en función de cómo están internamente constituidos. Tenemos el motor serie, el motor derivación, ¿sí? O el motor compound, que tiene tanto un arrollamiento serie como un arrollamiento derivación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el motor serie simplemente tiene el arrollamiento de excitación en serie con el arrollamiento del inducido, el derivación lo tiene en paralelo, y el motor compound tiene tanto un arrollamiento serie como un arrollamiento en paralelo con el inducido, ¿sí? Entonces ese motor compound o combinado obtiene las características de ambos motores de corriente continua. En tanto que los motores de corriente alterna, para comando, el motor de corriente alterna por eso se utilizaba más para la parte de fuerza motriz, no tanto de control. Pero, como les decía recién, conforme fue avanzando la electrónica, se logró utilizar al motor asincrónico
para control también, porque aparecieron lo que son los reguladores de velocidad, aparecieron los arrancadores suaves y la electrónica cada vez se mete más en el control de la máquina, entonces se fue dejando de lado un poco el motor de corriente continua y se fue utilizando el motor asincrónico. Dentro del cual tenemos dos grandes grupos, que es el motor de jaula de ardilla, que es el más conocido, el que más se utiliza, porque, bueno, la característica que tiene ese motor es que tiene una facilidad constructiva, digamos, que hace que sea un motor económico y que se pueda producir rápidamente. Además de tener buenas prestaciones de índole mecánico, digamos, y eléctrico, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito a continuación. El motor de anillos rosantes, o rotor bobinado, que la diferencia del anterior, si bien los dos están en cortocircuito, la diferencia del anterior es que podemos acceder a las bobinas del rotor, en el recién no, porque como lo dice su nombre, una jaula de ardilla, un rotor en cortocircuito. Y al poder nosotros acceder a ese rotor, podemos trabajar sobre él, ¿no? Le podemos conectar alguna resistencia, podemos ver la forma de mejorar algunas características que en el de rotor de cortocircuito no tenemos forma de mejorarlas o de adecuarlas a lo que nosotros querramos, ¿no? Y después tenemos el motor síncrono, que en nuestro caso prácticamente no lo vemos básicamente cómo lo podemos arrancar, qué características tiene, pero el motor síncrono no está más destinado a lo que es la generación, es decir, a trabajarlo como generador. Ustedes saben, si hicieron máquinas 2, que los más conocidos es el de polos salientes o el turbo alternador, ¿no? El motor con rotor cilíndrico. Pero, como les decía, sí. Le hago una consultita. Sí. El motor que tenemos en nuestras casas, los monofásicos, los de ventiladores, todo eso son los asíncronos de jaula de ardilla. El de ventilador tiene rotor bobinado, si no me equivoco. A ver, los más comunes son los de jaula de ardilla. Sí, los más comunes son los de jaula de ardilla. Pasa que, ojo, por ejemplo, son diferentes tipos de motores. El lavarropas generalmente tienen motor tipo universal, que se llama con dos velocidades, viste que el lavarropa tiene para centrifugar. Se suelen llamar, si vos lo desarmas a la lavarropa, te fijas, tiene como carbones. Eso ya ahí te da la pauta. Claro, eso es lo que iba a consultar. El tipo de motor se llaman motores universales, que se pueden energizar tanto en corriente continua como en corriente alta. El caso de la licuadora, claro, sería un motor serie ese, ¿no? Claro, no, serie no. No, serie no, porque serie es de corriente continua. O sea, se llaman motores universales porque lo podés utilizar en los dos, en las dos, digamos, en corriente continua como en corriente alterna, evidentemente con sus consideraciones, ¿no? No es que vos agarres y lo puedas conectar de una en corriente continua, pero si te fijas y lo desarmas, tiene delgas, todo como si fuera un motor de corriente continua, pero es un motor de corriente alterna. Fíjate, de hecho, es fácil salir de duda, vos en la licuadora no tenés ningún transformador. No. Entonces, es sí o sí, está funcionando en corriente alterna. El ventilador es también un motor de corriente alterna, tiene rotor bobinado y ya vamos a ver más adelante, te puedes dar cuenta fácilmente por cómo le cambias la velocidad al ventilador. Lo que estás haciendo es poniéndole diferentes puntos del transformador y de esa forma vos le estás variando ya lo vamos a ver todo un poquito más adelante. La heladera no sé qué tiene, sinceramente. El motor de una licuadora que tiene carbones no se encuadra ni un motor asíncrono ni síncrono. Bueno, es asíncrono, eso darlo por hecho porque un motor síncrono tiene sus limitaciones. Es asíncrono, pero es, como te decía recién, un motor que se denomina, primero que es monofásico, entonces tiene otras características, suelen tener para el arranque, ustedes vieron bien que para arrancar esos motores necesitas un desfasaje adicional, y se los denomina, como les decía recién, motor universal. No sé bien, si querés te lo puedo investigar un poquito, no sé bien cómo son las características específicamente de ese motor en particular.
Te lo averiguo si querés, no tengo ningún problema. Bien, genial. Lo No, vemos. era algo me Pero llama son de la corriente. atención. Sí. Sí, son de Me llama la corriente atención que alterna, no se encuadraba dentro de los asíncronos estudiados de Macintosh. Ujú. Sí, son motores muy particulares así de electrodomésticos. Ya van a ver, incluso si vos a una licuadora la sobreexigís un poquito, la quemás. Son motores que están diseñados para funcionar un ratito y sacarlo de... O sea, agarrás, licuás y la apagás y la dejás de enfriar, porque si le quisiste exigir un poquito más, la licuadora se te quema el toque, sobre todo si no es de muy buena marca. Sí. Son motores, claro, que están hechos, digamos, para no ser exigidos. Sí, exacto. Lo que no me acuerdo bien es la particularidad constructiva de ese motor que te decía. Yo te lo voy a averiguar. ¿Quién es el que me está hablando así? Mariano Molineris. Molina. Te lo voy a averiguar a eso, porque es cierto, no estoy bien seguro cómo está constituido específicamente. Bien, genial. Pero ya van a ir viendo ahora ustedes las características de cada uno para que de alguna manera los puedan empezar a diferenciar. Como les decía recién, en su mayoría Gracias. los motores ya... No, de nada, María. De todas formas, que me queda pendiente averiguarte eso. Si nos vamos a un nivel industrial, netamente, digamos, el motor más utilizado en la industria es el motor en jaula de ardilla. Les decía que los sincrónicos prácticamente no se utilizan, salvo que una característica que tienen muy importante es que tienen una característica mecánica muy rígida. Ya vamos a ver en un ratito qué es la característica mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que nosotros le solicitemos o le demandemos en el eje mucho par, es decir, que la carga accionada, o sea, la carga que tiene que mover el motor sea muy grande, no va a haber prácticamente variación en la velocidad. Es una de las características por las que podría llegar a optarse por un motor de tipo sincrónico. Bueno, un poco lo que le estaba diciendo recién, los más utilizados son los asincrónicos trifásicos porque la facilidad constitutiva que tiene, eso le da que sea bajo costo y que tenga una buena eficacia, ¿sí? Siempre y cuando nosotros lo tengamos al motor bien cargado. Ustedes saben bien que si tenemos un motor que lo tenemos con una carga baja, lo que vamos a lograr es un factor de potencia muy bajo, además de un rendimiento. No sé si ustedes se acuerdan, había una curva de rendimiento en función de cuán cargado teníamos el motor, y el máximo de rendimiento se da para la carga cercanas al 100%, digamos, un poco menos, pero en cargas casi totales era donde se lograba el mayor rendimiento de la máquina. Jaula de ardilla para aplicaciones industriales, como le decía recién, sobre todo, con este motor podemos resolver casi todos los casos, 80%, y más aún ahora con el control mediante la electrónica, ¿sí? Ustedes van a ver todas las industrias constan con motores de tipo asincrónico sobre todo, y en su mayoría van a tener reguladores de velocidad y arrancadores suaves para controlar a ese motor, que justamente por eso se inclinaba antiguamente hacia los motores de corriente continua, porque era más fácil controlarlo, ¿sí? Los anillos rozantes, o sea, o rotor bobinado, los empleamos cuando tenemos condiciones de arranque más difíciles. ¿Por qué eso? Porque yo con el motor de rotor bobinado y al tener acceso a la bobina del rotor, puedo llegar a conectar algunas resistencias que me mejoran un poquito el arranque. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de arranque de motores. El motor de corriente alterna, a diferencia del motor de corriente continua, tiene un par de arranque bajo, ¿sí? O relativamente bajo. Entonces, en los sistemas de arranque lo que intentamos hacer son dos cosas: reducir la corriente de arranque, que sabemos que es muy alta, y ver si de alguna manera logramos mejorarle el par de arranque. Bueno, si necesitamos un par de arranque alto y no podemos irnos a los motores de corriente alterna, entonces nos vamos a los motores de corriente continua. Entonces nos vamos a los motores de corriente alterna con anillo rozante, que mediante algún método eléctrico podemos llegar a mejorar un poquito ese par de arranque. Bueno, lo que le decía recién, el tema de los motores síncronos,
bueno, bien, esto saben bien ustedes que variando la excitación podemos tener factor de potencia igual a 1, o podemos incluso pasarlo a que sea capacitivo si tenemos que de alguna manera mejorar ecuación phi. Evidentemente es antieconómico, bueno, habrá casos en los que se pueda llegar a utilizar para eso. Desventaja principal del motor de sincrónico, bueno, no es un motor simple, es un motor complejo. Necesitamos evidentemente un motor auxiliar para ponerlo en marcha, si es que no cuenta con alguna jaula de algunos motores de este tipo que tienen, que arrancan como un motor asíncrono y después cuando ya entran a velocidad de régimen ese motor asíncrono se desconecta y entra en funcionamiento del motor síncrono propiamente dicho. Pero bueno, ustedes ya van a ver si está haciendo alguien sistema de potencia, hay una unidad que se llama estabilidad, van a ver que el motor síncrono, lo van a ver más como generador, pero el motor síncrono es complicado porque ante una variación brusca de la carga, lo puedes sacar de sincronismo y el motor se para directamente. Se salió de sincronismo y el motor se para. Y bueno, la última característica era lo que le decía recién, cuando necesitamos amplia flexibilidad en el control de la velocidad, así como el par o lo que haga falta, nos vimos hacia los motores de corriente continua. Bueno, eso es justamente lo que está cambiando actualmente, ¿no? El motor de corriente continua es un poco que se está empezando a dejar de lado. Bueno, ¿cómo es el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua? Lo que tenemos en la imagen simplemente son unos imanes permanentes que se ven ahí con el norte como norte y sur. Tenemos lo que serían, estas serían nuestras escobillas, estos son semianillos, en este caso son semianillos porque es una sola espira, ¿no? En el caso que hubiera, o una bobina podríamos llegar a decir, pero en el caso que hubiera más bobinas, estas semianillos pasarían a ser las delgas, ¿no? Y estos pasarían a ser nuestras escobillas. Cuando circula una corriente por esta bobina o por esta espira, lo que va a producirse es una fuerza, dada por esta fórmula que está acá, lo que va a tender a hacer girar esa bobina. A su vez, al girar esa bobina y cortar línea de fuerza, se produce una fuerza electromotriz que va a producir un campo magnético que se va a oponer al campo que le dio origen, ¿no? Básicamente ese es el principio de funcionamiento. Si ustedes hicieran la regla acá, podrían determinar fácilmente que al circular esta corriente, les está produciendo una fuerza en este lado izquierdo, digamos, hacia arriba, y en el lado derecho hacia abajo, lo que me produce un par, ¿no? Y es el que me hace girar al motor. Al rotor del motor. En el caso específicamente de un motor de corriente continua, como el que tenemos en la imagen, ¿qué tipo de motor de corriente continua sería ese que está en la imagen ahí? Serie. Exactamente, ese es un motor de corriente continua serie. Estas consideraciones que vamos a hacer acá se aplican también para el motor de corriente continua Joule. Lo que estábamos viendo recién, ahora lo pasamos a un esquema eléctrico. No sé si ustedes lo llegan a ver, a mí me lo tapan un poco los comandos acá arriba del Zoom, pero tenemos la tensión en bornes arriba. Después tenemos una R de excitación, o sea, una R propia del arrollamiento de excitación. Después tenemos una resistencia en serie que hay dos posibilidades, acá no lo especifica, que sea la resistencia propiamente dicha del arrollamiento del inducido, que la extrajo de acá y la coloco acá afuera, o que haya una resistencia adicional en serie, que ya vamos a ver para qué se puede llegar a utilizar esa resistencia. O que dentro de esto esté todo incluido. Puede ser. No importa en este momento. Lo que importa es saber que tenemos la resistencia del arrollamiento del inducido y una resistencia propiamente del arrollamiento o de los arrollamientos, porque tiene varios arrollamientos en el motor de corriente continua. Como les decía recién, cuando circula una corriente por el arrollamiento de excitación, en este caso, al ser un motor serie, es la misma que absorbe de la red, ¿no? En el caso de un motor shunt, la
la corriente que circula por el arrollamiento de excitación no es la que absorbe la red, porque se divide en dos, digamos, la que va para el arrollamiento de excitación como para la que va para el arrollamiento del inducido, ¿no? Por eso hace esa observación entre paréntesis ahí. Se produce un flujo magnético que está impulsado evidentemente por una fuerza magnetomotriz. Un conductor, un poco está describiendo lo que le decía recién, por el cual circula una corriente en el arrollamiento del inducido. Al estar inmerso en ese campo magnético, en este caso, a diferencia de la imagen que veíamos recién, es un campo magnético que lo estamos generando nosotros, no es un imán permanente, va a sufrir una fuerza de desviación que es la que origina el par en el eje, ¿no? Y ese conductor, al desplazarse y cortar línea de fuerza, origina una fuerza contraelectromotriz que se va a oponer, en este caso, a la tensión en bornes. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa con esa fuerza contraelectromotriz también. Veíamos recién que de qué va a depender esa fuerza que se genera en el conductor. Va a depender evidentemente del campo magnético, ¿sí? Va a depender de la longitud que tenga el conductor que esté inmerso en ese campo magnético, y va a depender de la corriente que esté circulando por ese conductor. Es decir, esa corriente IA es la corriente del inducido, ¿no? Del conductor que está inmerso en el campo. No así la corriente de excitación. La corriente de excitación está metida ahí, pero está en otro lado. Esto es un poco para ir entendiendo cómo funcionan los motores, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que Ingeniero. Sí. Ahí la corriente, el arrollamiento inducido sería igual a la nominal, digamos. Sí, hay una A sola la que corriente. absorbe la red. En este tipo de motor serie, sí. La corriente que circula por el arrollamiento de excitación es exactamente la misma que la corriente que circula por el arrollamiento del inducido. Pero la que está en la fórmula, esa que está acá, que dice la fuerza es igual al B por L por B, ¿sí? B por L por I, perdón. Esta corriente que está acá es la corriente que circula por el arrollamiento del inducido, ¿sí? La corriente de excitación estaría por acá, ahora la vamos a ver. No importa. Lo que vamos a intentar buscar nosotros entonces ahora es el par que se genera, que no es más que la fuerza esta que se produjo acá por el radio del inducido, ¿sí? O sea, del cilindro que nosotros tengamos como inducido, el radio, eso me está dando el par, fuerza por distancia, haciendo algunas consideraciones matemáticas como que vamos a reemplazar el valor de la fuerza por este valor que obtuvimos recién, pero en vez de poner, vamos a poner directamente la densidad de flujo, ¿sí? En vez de poner que vamos a poner la densidad de flujo, digamos, el flujo sobre el área para obtener el valor del campo. Bueno, la longitud, el radio y la corriente en el arrollamiento del inducido. ¿Qué va a pasar si se fijan en esa fórmula? Prácticamente la mayoría de los valores que están dentro de esa fórmula son valores que vienen dados por una característica constructiva de la máquina. Es decir, L es la longitud que tiene el conductor en el inducido, ¿sí? R sería el radio de ese inducido, y A es el área que atraviesa el flujo, por lo que en una máquina que ya está hecha, estos valores que voy a señalar acá, estos valores, son todos constantes, ¿sí? Entonces podemos determinar una constante K que va a estar dada por el valor de la longitud del conductor. En este caso va a ser un conductor, después serán los N conductores que tenga el motor. El radio de nuestro cilindro, o sea, nuestro inducido, y el área por la que está atravesada el flujo, ¿sí? Entonces, vamos a obtener un K, a su vez, que un K sub T, un K dado para lo que es el par, que puede ser el producto del K que hagamos recién por el flujo, ¿sí? O sea que acá nos quedaría
el K solo por el flujo o por la corriente, o podemos usar directamente el K sub T, que es el producto de este K por el K por el flujo de excitación. ¿Para qué hacemos tanto lío? Bueno, la consideración es la siguiente, digamos. La segunda expresión, es decir, la que la de K sub T, en la que estaba multiplicado por el flujo, en casos en los que la corriente de excitación esté relativamente alta, es decir, a valores nominales o como mucho algo inferior a su valor nominal, se puede considerar que el flujo es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber variación en el flujo magnético de los polos inductores por reacción de inducido. Es decir, cuando el motor comienza a funcionar y comienza a circular una corriente en el inducido, la reacción de inducido no le va a provocar una variación muy grande al flujo magnético de la máquina, y de esa forma nosotros podemos hacer o considerar que este flujo de excitación permanece constante. El flujo de excitación es el flujo que me producen los polos inductores. Es bastante lógico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos por valores, con valores altos de excitación en la máquina, la reacción de inducido no me va a afectar de manera significativa el flujo de excitación. Entonces, al flujo de excitación también lo ponemos como constante y obtenemos este valor K sub T. Esto no se asusten, que no es netamente para que ustedes entiendan cómo funciona un motor de corriente continua y que les va a ayudar después a entender el porqué de su característica mecánica, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si en el caso de que tengo una corriente de excitación variable, ¿cuál es el caso en el que tengo una corriente de excitación variable? A ver si ustedes me dicen. El motor que veíamos recién tenía una corriente de excitación variable. Motor síncrono. No, estamos hablando de motores serios, Ah, ¿no? En el caso estamos netamente hablando de perdón, motores de corriente continua serie. Perdón, motores de corriente continua, no digo que sean series. ¿En qué caso vamos a tener corriente de excitación variable? ¿Y en qué caso voy a tener una corriente de excitación fija? Imagínense, fíjense por ejemplo este esquema. Claro, ahí sería variable. Acá la corriente de excitación va a ser variable en función de la carga que nosotros tengamos, en función de la corriente que me esté absorbiendo este motor. ¿En qué va a estar determinada esa corriente? Me estoy adelantando un poco. Y bueno, va a estar determinada por lo que yo le esté solicitando a la máquina. Pero la corriente de excitación va a cambiar conforme varíe la carga de la máquina, ¿sí? En el caso de un motor de corriente continua, shunt o paralelo, ¿les parece que la corriente de excitación va a ser variable? no. No tengo acá un esquema para mostrarle, pero en el caso de un No. motor shunt, esta bobina de excitación está puesta directamente en paralelo acá, solita, sin ningún tipo de interferencia. En ese caso, la corriente de excitación es siempre constante, ¿sí? No va a haber salvo que nosotros la queramos variar mediante algún método, por ejemplo, algún tipo de reóstato o algo que se puede hacer también, y ya van a ver para qué, mucho más adelante. La corriente de excitación en el motor de corriente continua shunt es siempre la misma. Y si está, como les decía recién, en el caso de que esté a valores nominales la corriente de excitación, al flujo lo podemos tomar como una constante y entonces utilizar ese valor de K sub T directamente. Ahora bien, en el caso de que la excitación es variable, como en el caso de un motor de corriente continua serie, lo que va a ser variable también va a ser el flujo, ¿sí? Entonces ya tenemos que determinar una curva de K sub T en función de la corriente de excitación. Eso lo van a ver en el práctico, cuando vean algún ejercicio de motor de corriente continua serie. El motor de corriente continua serie tenemos que recurrir a gráficas para determinar los valores de excitación, y en los otros motores no hace falta. Ahora un segundito que me están tocando la puerta. Perdón por tantos cortes. Ya vengo.
Perdón, acá estoy de vuelta. ¿Está claro hasta ahí la diferencia? O sea, en el motor de corriente continua shunt es más simple. Cuando hagamos los cálculos, todo se puede determinar mediante fórmulas, ¿sí? En cambio, en el motor de corriente continua serie, tenemos que sí o sí irnos a gráficos porque el flujo magnético ya es variable, ¿sí? Porque varía la corriente del motor. Bueno, algo similar podemos hacer ahora para obtener la relación que hay. Bueno, acá está ya la fórmula propiamente dicha, es decir, el par va a ser un producto de esa constante K sub T por la corriente en el rozamiento del inducido, ¿sí? Bueno, un poquito lo que decíamos recién, esta constante K sub T va a ser constante cuando sea constante el flujo de excitación, si no, no. Si no, va a haber que recurrir a gráficas. En definitiva, Para el motor shunt sería ese. Sí, sí, para el motor shunt se puede aplicar directamente, o si no, en el motor serie tenemos que ir a la gráfica para ir viendo qué va pasando con la corriente mejor dicho, con el flujo, o sea, con la corriente de excitación y a su vez con el flujo magnético. Si no, ya tenemos que recurrir a esta taca. ¿Qué pasa? Es difícil, no me quiero adelantar tanto, pero es difícil una expresión matemática de cómo se va produciendo la excitación de los polos inductores, porque ya es una curva que depende de la saturación que haya en ellos. Entonces siempre hay que recurrir, en los casos de los motores de corriente continua, hay que recurrir a curvas, sí o sí, no queda otra. No podemos definir una expresión matemática. En el motor shunt, sí. ¿Qué es lo interesante de esto? Que vemos que el par, T, en esta parte utiliza la letra T para el par, después más adelante comenzamos a utilizar la letra M para el par, pero el par, si ustedes se fijan, es el producto de la corriente que circula por el inducido por el flujo de excitación. Ahora, el flujo de excitación depende exclusivamente de la corriente que circule en el rozamiento de excitación. Entonces, en definitiva, el par que se produce en la máquina de corriente continua está dado en su mayoría, por el producto de la corriente que circula por el inducido por la corriente que circula por la rama de excitación. Es decir, las dos corrientes son las que me determinan el par de la máquina, multiplicado por otras constantes, ¿no? Constructivas de la máquina. ¿A qué voy con esto? Que empiecen a entender un poco qué es lo que me va dando la característica de la máquina de corriente continua, ¿no? El producto de la corriente del inducido por la corriente de excitación, de alguna forma me va a estar dando cuál es el valor de par que estoy teniendo en el eje. O sea, a medida que mi carga accionada, que ya vamos a ver que es la carga accionada, la carga que tiene que hacer girar el motor, vaya creciendo, me va a ir creciendo también la corriente del inducido. Bueno, ¿qué pasa con la tensión o la FEM generada? La que se genera en el rodamiento del inducido. En este caso lo que tenemos es el campo de vuelta, tenemos la longitud, pero ahora en vez de tener la corriente tenemos la velocidad. Y es lógico, ¿no? A medida que el rotor se empieza a poner en movimiento, mientras más rápido va a ir girando, mayor va a ser la fuerza electromotriz que se genere, ¿no? Donde esta V corta es la velocidad tangencial del motor. Haciendo algunas consideraciones similares a las que habíamos hecho recién cuando hacíamos el desarrollo anterior, reemplazando algunas fórmulas. En el apunte creo que ya no está más, este día la menos 8 que estaba acá lo saqué porque es una cuestión de fórmulas, que si usamos unidades del sistema internacional, ese día la menos 8 no va a hacer falta. El tema es que de la misma manera podemos hallar un K sub S que es exactamente igual que la fórmula del K sub T que hallábamos recién, ¿sí? Pero es en este caso para hallar la velocidad. Lo que estamos intentando buscar es la velocidad.
¿Qué es lo importante acá? Después ustedes se fijan, esto está todo en el apunte. Lo más importante que tenemos acá que reconoce nosotros si esa es la velocidad. Usamos la letra S ahora nomás, después en el resto del curso se utiliza otra letra, que puede ser N para una velocidad en revoluciones por minuto o omega para una velocidad en radianes por segundo. Es inversamente proporcional al flujo. Si ustedes se fijan, la velocidad es inversamente proporcional al flujo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mediante algún dispositivo eléctrico acá lograra, en este caso va a estar medio difícil porque es un motor de corriente continua serie, pero en el caso de un motor de corriente continua shunt, como el que tenemos acá, si yo mediante un reóstato o algo lograra reducir la corriente de excitación, lo que voy a estar logrando es aumentar la velocidad. Parece bastante ilógico, pero es así. Conforme yo le disminuyo la corriente de excitación al motor de corriente continua, aumenta su velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos al laboratorio, si logramos ir al laboratorio este año, no dejen nunca sin corriente de excitación a la máquina, porque se va a producir algo que se llama el embalamiento y se quema la máquina. O sea, generalmente se quema algún fusible o algo, pero se embala la máquina y comienza a girar sin límite, digamos. ¿Qué pasa? Eso se da siempre y cuando tengamos poca carga en el eje, ¿no? Evidentemente, si la máquina tiene carga en el eje, no se va a producir el embalamiento. También vamos a ver un poquito más adelante que este aumento de la velocidad, conforme baja la corriente del inducido, va en detrimento del par disponible en el eje, ¿no? Es decir, me aumenta la velocidad, pero no tengo tanto par disponible en el eje. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿O es medio chino lo que estamos viendo? Noto mucho silencio. Son las características de funcionamiento, es decir, las características mecánicas de la máquina de corriente continua. Sea la máquina de corriente continua shunt o la serie. Ya lo van a entender un poquito más. Lo que tenemos acá, básicamente, es la fórmula de equilibrio que se está dando. Se ve un poquito más fácil capaz en el shunt, ¿sí? Esta B acá es para complicarnos la vida porque sería la V, esto sería V acá, o sea que la fuerza electromotriz generada en el rotor de la máquina no va a ser más que la tensión en bornes menos la corriente por el enrollamiento del inducido por la resistencia. O sea, si lo vemos acá es un poquito más simple. La tensión en bornes va a ser la suma de la fuerza electromotriz que se genere acá más la caída que haya en la resistencia. ¿Qué es esta resistencia? Bueno, toda la resistencia que tengamos. Puede ser la interna y la externa, lo que le decía recién. Una resistencia externa que puede estar dada para reducir un poco la corriente de arranque, además de todas las resistencias internas que puede ser, por ejemplo, el arrollamiento de excitación serie si fuera un motor serie, la polo de conmutación, los arrollamientos compensadores, las escobillas. Toda esa resistencia es la que está simbolizada en este caso acá. Entonces, la tensión en bornes es la suma de la fuerza electromotriz más esa resistencia. Y lo que está haciendo acá es simplemente despejando la fuerza electromotriz, ¿no? Por eso está el signo menos. Fuerza electromotriz es igual a tensión en bornes menos la caída que está acá. Es una simple ecuación de equilibrio. Pero de ahí sale todas las consideraciones de la máquina de corriente continua. Todo surge de ahí y de ver qué pasa cuando la velocidad vale 0 o qué pasa cuando el par en el eje es 0. Bueno, todas esas consideraciones son las que dan origen a nuestra característica mecánica. Bueno, esto es un poquito de fórmula, ¿no? Lo tienen ahí en el apunte. Acá estaba lo que les decía recién. En el caso, en el caso que la carga sobre arrastre al motor, es decir, que mediante algún dispositivo nosotros logremos hacer girar el motor más fuerte o a una velocidad más rápida de nuestra velocidad de vacío ideal,
el motor se va a empezar a comportar como generador, va a cambiar el signo de la ecuación que veíamos recién, y la máquina va a estar trabajando como un generador devolviéndole energía a la red. Por eso cambia el signo de la ecuación que está acá primero. Ya lo vamos a ver ahora si llegamos a ver la gráfica ahora, rápido, les muestro dónde estaríamos trabajando. Esto es un desarrollo para ver un poco la potencia y el par disponible, pero no tiene mayor complejidad. Y lo que les decía recién, yo me he olvidado de cambiarlo, pero la letra S y la letra T se utiliza solamente acá. A partir de ahora empezamos a utilizar la letra M para el par, la letra N para la velocidad en revoluciones por minuto y la letra omega para la velocidad en radianes por segundo. Les muestro un poquito antes que se haga la hora. Después lo volvemos a ver la clase que viene. Pero esto sería un resumen de las características mecánicas de los principales motores que vimos recién. Tenemos en los ejes S o velocidad y T o par, ¿sí? Dijimos que la característica mecánica no era más que cómo variaba la velocidad del motor en función del par que nosotros le estamos solicitando a la máquina. Veamos entonces, de acuerdo a lo que, de las tantas cosas que dije desde que empezamos hasta ahora, ¿cuál sería la característica mecánica número 1? La dura. Es una característica mecánica dura. ¿Qué motor? ¿Qué tipo de motor se le ocurre? El serie, dicen. ¿Están de acuerdo? Alguien dijo, por eso no digo quién fue, porque no llegó a ver. Todo lo contrario, el motor serie tiene una característica mecánica totalmente flexible, elástica. El motor serie lo vamos cargando y la velocidad va variando de acuerdo a la característica número 3. Este sería un motor serie. Apenas nosotros le empezamos a dar una solicitación mecánica en el eje al motor, la velocidad varía de forma abrupta. Y de la misma forma, en sentido contrario, si le sacamos carga, el motor comienza a tomar velocidades extremadamente altas hasta el punto que podría llegar a embalarse. Esta, le adelanto, la 3, era de un motor serie. Acá hablábamos recién que cuando necesitaba que no varíe la velocidad, conforme le iba pidiendo par. Había un motor cuando empezamos, acá están mezclados los dos, ¿no? Lo de corriente continua y lo de corriente alta. Había un motor que no variaba. El motor síncrono. El motor síncrono, exactamente, es el motor que se mantiene la velocidad constante por más que yo le haga solicitaciones mecánicas grandes al eje. Y va a seguir entregándome la misma velocidad. El motor síncrono tiene una característica mecánica rígida, absolutamente rígida, la primera. La característica... Sí. En el eje T es lo mismo que poner corriente, digamos. Es equivalente. Es Ok. equivalente. Es equivalente. ¿Qué corriente? Ya que hiciste la pregunta. del armador. ¿La corriente cuál, perdón? La IA. Claro, la corriente de la armadura, la corriente del arrollamiento del inducido. O sea, la corriente del rotor. Es equivalente de poner. No la de excitación. La excitación, dependiendo del motor que sea, va a ser otra cosa. Pero sí, poner par acá es equivalente a poner... Equivalente, no es lo mismo, ¿no? O sea, los valores acá no van a ser los mismos, pero es equivalente a poner corriente en la armadura o en el inducido. ¿Sí? Gracias. De nada. La característica número 2, ¿para qué sería? A ver si me la dicen rápido, ya son casi las 7. La característica número 2 es la característica mecánica de un motor shunt. Un motor que es bastante rígido, digamos, por más que nosotros le solicitemos par al eje. Ustedes me entienden cuando yo le digo que le solicitemos par al eje, ¿no? El motor está funcionando en vacío y yo le estoy, mediante una carga acoplada mecánicamente al eje, le estoy solicitando par, lo estoy solicitando mecánicamente al motor. Entonces, cuando yo lo empiezo a solicitar mecánicamente al motor
se van a producir dos cosas. Primero, supongamos que acá está funcionando en vacío, primero va a empezar a crecer la corriente en el arrollamiento del inducido, y segundo que va a empezar a disminuir su velocidad. ¿Cuánto va a disminuir? Bueno, en el caso del motor síncrono no disminuye la velocidad, y en el caso de este motor de corriente continua Shunt o derivación, lo que va a hacer es disminuir muy poco la velocidad, ¿sí? Y aumenta la corriente, evidentemente. Disminuye un poquito la velocidad y aumenta la corriente. Esta es la característica mecánica de un motor Shunt. Y la que está acá es una característica mecánica media dibujada, medio mal, pero hace la de característica mecánica de un motor de corriente alterna asíncrono, ¿sí? La característica mecánica de un motor de corriente asíncrono es esta que está acá. La parte útil de la máquina asíncrona es esta parte recta que de alguna manera copia lo que sería un motor Shunt. Son características mecánicas similares en la parte útil, ¿no? Conforme nos acercamos a esta parte, en la máquina de corriente alterna, nos acercamos a una parte media inestable de la máquina. Acá es donde proporciona el par máximo, y esto es lo que se da en el arranque, digamos. En el arranque la máquina arranca con este par. Les decía que el par de arranque de una máquina de corriente alterna asíncrona es bajo, fíjense acá. Pero el lugar de trabajo de la máquina está dado en esta parte, ¿sí? Ya lo vamos a ver también. Estas serían nuestras características mecánicas, nuestra relación par-velocidad de los motores motores en general. En el caso de los motores de corriente continua sería la 2 y la 3, ¿sí? La 1 sería para el motor síncrono, y esta que se nos comió el número sería la del motor de corriente alta. ¿Complicado? No, en realidad es fácil, solo que por ahí no se le esperaban capas. Pero bueno, esta es la primera parte para empezar a comprender un poco cómo funcionan las máquinas. Ya no nos vamos a meter tanto en cómo están construidas, como si lo hicieron en máquinas eléctricas 1 y 2, sino vamos a ver ya cómo funcionan y cómo la máquina va reaccionando a medida que se le van pidiendo solicitaciones mecánicas. ¿Se entiende algo o no se entiende nada? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Bueno, siendo las 7, les doy libertad de acción. Nos vemos el jueves. Bueno, ingeniero. Nos vemos. Muchas gracias, Anden bien. profe. Hasta luego. Ingeniero, bueno. Chau. Hasta luego. Hasta luego.